Teleseries. ¿Cómo están todos los queridos amigos de Modo Teleseries? Estamos partiendo un nuevo capítulo, un nuevo Modo Teleseries desde casa. Como ya es costumbre, hemos tenido gran cantidad de invitados estelares a nuestro programa, con los cuales los chicos de Modo Teleseries hemos podido conversar a través del Zoom, del mundo virtual. Y el día de hoy tenemos el placer, chiquillos, de contarles que estamos con una actriz, dramaturga y guionista, sobre todo guionista de televisión, que ha participado en diversas producciones que le han encantado a la gente, así que estamos muy contentos, agradecidos de tener acá en nuestro programa a María José Galleguillos. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿tú? Súper bien, estamos muy contentos de tenerte acá, María José. Igual, gracias por invitarme, súper entretenido. Genial. Vamos a hacer un recorrido entonces por alguna de las producciones, por la mayoría de las producciones. Vamos a sacarle el jugo aquí a nuestra entrevistada y más o menos preguntarte cómo ha estado María José en este tiempo, en la pandemia, cómo te ha tocado todo. Bien, yo estoy ahora en Estados Unidos. Estoy en Pensilvania. Ya estamos hablando. Sí, es donde se decidió recién la candidata, quién es el presidente de Estados Unidos. Pero tú estás radicada todos allí. Todos hablando entonces. de Pensilvania. Yo soy gitana, estoy en Chile y estoy en Estados Unidos. Chile, Estados Unidos. Así me la llevo desde hace harto tiempo. Y he escrito teleseries desde acá hace harto rato. Estoy desde Esperanza, estoy escribiendo desde Estados Unidos, pero también es Isla Paraíso y esta última que estoy escribiendo ahora la he escrito en Chile. Y ahora me vine acá, pero hace algunos meses y estamos escribiendo todavía algo para mí. Ahora la actual tecnología te permite comunicarte, tener esta facilidad de escribir fuera del país. Sí, y además que con la cuestión de la pandemia pasó que todo se empezó a hacer así. Igual estábamos en Chile cuando empezó, yo estaba en Chile cuando empezó lo de la pandemia y claro, todos los guionistas nos fuimos a la casa, las grabaciones se pararon, entonces fue como lo mismo para todos. Por primera vez, porque a mí ya me había tocado hacer este trabajo así a distancia antes, sin pandemia. Claro. Y se puede. Claro. Oye, María José, quiero proponer que hagamos un viaje al pasado. Tú iniciaste por allá por 1998 tu carrera en la televisión. Sí. Me gustaría saber, para que nos cuentes más o menos, cómo partió este mundo, cómo iniciaste como guionista de series. Yo había escrito una obra de teatro y Jorge Marchán nos llamó creo que éramos 10 para hacer un taller en Televisión Nacional, porque estaban buscando gente, guionistas. 2 iban a ser seleccionados para escribir teleseries. Entonces éramos 10, un grupo bien grande, y hicimos este taller y nos seleccionaron a la Nona Fernández y a mí. Y entramos a hacer como una especie como de práctica. La Nona entró a Llorana y yo entré a Tic Tac, el final de Tic Tac, entre los últimos capítulos. Mira. Sí, era como una especie de práctica. Yeah. Y de ahí seguimos. Y ahí no paramos. Y de ese taller entraron varios, porque en ese taller estaba Marcelo Leonard, estaba Jimmy Dacaret. Después, con el tiempo, fueron entrando más de ese taller. Son un gran semillero de guionistas. Un gran semillero. Sí. Sí. Nos hemos quedado hartos años en realidad. Exactamente, todo desde el teatro. Sí, pues con la Nona, Marcelo, la Larisa, estábamos todos en el mismo curso en la Escuela de Teatro de la Católica. Y también ahí estaba, no en la Escuela de Teatro, pero también estaba Alejandro Cabrera, que también estaba en la Católica, éramos todo un grupo grande y todos ahora nos dedicamos a escribir. Exactamente. Y cuéntanos un poco de Tic Tac. ¿En qué consistía tu práctica, por decirlo así? ¿Era como corregir los textos, las comas, las puntuaciones? No, entré a escribir como guionista. Sí. Tuve que leerme
70 Chuta. capítulos. Sí, como en una semana me tuve que leer 70 capítulos y para adentro. Y empezar a ir a las reuniones 2 veces a la semana y a escribir escenas. Y me acuerdo que como era súper joven, me daban las escenas juveniles. Y ahí, hasta que se terminó la teleserie. Fue al tiro. Así, nada de comas ni puntuación adentro. Ese detalle no lo sabíamos, porque tampoco sale tu nombre acreditado en el No. opening o en el ending de la teleserie. No. Claro. Bueno, y también eran épocas en que los guionistas todavía estamos peleando harto por aparecer en los créditos. Muchas veces teníamos que pelear por los créditos y todo eso. Ahora ya, siempre estamos en los créditos, pero hubo una época que no se daba por sentado que estuviéramos en los créditos. Y ahora si entra un guionista, inmediatamente lo integran a los créditos. Y en esa época no. Y a mí se me ocurrió. La verdad, a mí se me ocurrió. Y estaba feliz. Exacto. Pero bueno, al año siguiente podríamos decir que debutaste oficialmente como guionista en Borrón y Cuenta Nueva, teleserie del segundo semestre que dirigió Leonardo Rojas. Fue una teleserie donde la Kena normalmente tendría que haberla dirigido, la Kena Rencoré. Y la Kena estaba embarazada. Y me la dirigió Leonardo Rojas, ¿sí, no? Si no me equivoco. Sí. Fue en La Serena. Yo no fui por lo menos a La Serena, pero normalmente te llevaban a los lugares. Y ahí yo entré como cuarta guionista, que le dicen la guionista, la cuarta. Entonces fue entretenido, pero fue una teleserie donde yo estaba súper aprendiendo el oficio absolutamente. Ahí la llevaban todos los demás, menos yo. Oye, María hablas José, de una teleserie cuarta- bien osada, disculpa Daniel, en el sentido de que abordaba temáticas como el tema extraterrestre y todo eso. Una teleserie bien innovadora. Con viajes a Machu Sí. Picchu. Pero yo, imagínate, Una venía de locura. Tic-Tac, que también era una locura. Entonces yo estaba con un inicio. fantasma, sí, así el fantasma, y el fantasma me fui a los ovnis. Sí, era todo tirado a las mechas. Yo siempre le echo la culpa a la Perla de Voto. Ella era la jefa de guiones de Borrón y Cuenta ¿Por Nueva. qué? No, porque la Perla era la autora La de autora. Tic-Tac. Y después en Borrón y Cuenta Nueva también tiraba ideas bien locas. Es muy simpática la Perla, muy talentosa. Y tiraba estas ideas locas y todo, y nos reíamos. Tú eras la loca que enloquece todo el teleserie. Hicimos esta teleserie que era bien osada, ¿verdad? Era bien osada. No sé si se han vuelto a hacer teleseries con ovnis, yo creo que no. Daniel. ¿Ah? Bueno, no. Después de la No. película, no. O sea, el año siguiente sí. Habían extraterrestres en la competencia. Ah, 99, claro, sí. Algo está cambiando, sí. Ah, Pero de ya. ahí no. En TVN, por lo menos, masivamente, no, pues lo creo un secreto. Ah, Sí. sí. Pero Exactamente. claro. Cuando tú hablas de que eras la cuarta guionista, ¿tenían funciones dentro de este equipo? Lo que pasa es que siempre como que es bien tarado decirlo así, porque finalmente todos tenemos harta pega, la misma pega, todos tenemos que estar 2 veces a la semana en las reuniones donde escaleteamos, y después tenemos todos que escribir el número de escena, el mismo número. Pero de alguna manera el cuarto guionista es como quizá, no sé si me acerco a lo que realmente es, pero yo escribía como las historias muy secundarias, un poco eso, quizás las más fáciles también, como estar aprendiendo el oficio. Eso sentía yo, y claro, como que normalmente la historia principal tiene más escenas, es más complicada, se le da más, se realza más, entonces esas escenas no me las daban, por supuesto, en esa época. No. Claro. ¿Qué personaje te toca escribir en Borrón y Cuenta Nueva?
Yo sí, me acuerdo que eran los personajes juveniles, lo único que me acuerdo, te juro que tengo tantos nombres en la cabeza. Me acuerdo de que me tocaban las historias juveniles. No sé, el personaje de la Jimena Carrera, de Yuyunis Navas, de Íñigo Urrutia. Sí. Más tirado para ese lado. Sí, esos personajes me tocaban. Y es divertido porque por ejemplo. La Jimena Carrera ahora es jefe equipo de la teleserie en la que estoy. Y somos autoras de la teleserie que estamos escribiendo. Entonces divertido. Claro, y ahí la Jimena hacía un personaje juvenil. Y también estaba su esposo, Sebastián Vila, su ex marido, Sebastián Vila. Sí. Estaba ahí también. Sí. Esos personajes yo más o menos hacía, pero te juro que los tengo así como un grupito. También había una pareja de amigas que eran escolares y que fingían ser universitarias. Surge también un grupo musical que lidera la hermana Doris, se llama Corazones Rebeldes. ¿Lucas? Ay, ¿cómo te acuerdas? Es que la vimos hace poco en YouTube. La han subido a YouTube. La tenemos ahí fresca en la memoria. Bueno. Debe haberla visto antes. ¿Y qué? María José, de casualidad, ¿por qué es el título Borrón y Cuenta Nueva? ¿Tú te acuerdas del cambio del título o no? Bueno, tenía que ver con que el personaje se tomaba un avión y después volvía como con otra personalidad. Era un empresario, todo ese cuento, y cuando volvía, porque supuestamente había sido secuestrado por los extraterrestres, o era una posibilidad, volvía con otra personalidad, se da cuenta de todo lo malo que había sido, etcétera. Entonces venía muy cambiado. Ahora justo eso, nosotros hacíamos broma en esa época porque decíamos, chuta, ojalá que nadie lo relacione con el informe Rettig, porque justo era el informe Rettig en ese momento. Entonces ponerle Borrón y Cuenta Nueva a una teleserie era bien arriesgado. Sí, y lo último sobre Borrón y Cuenta Nueva es que también parece que en esa época o más tarde fue comparada la trama central con otra teleserie anterior que se llamaba Las Herederas, de Canal 3, del año 83. ¿En serio? Eso sí que no lo sabía. Sí, la misma historia de unas herederas de un padre desconocido que están obligadas a estar en una mansión y estar juntas a conocer a las hermanas. Y tienen que cumplir una serie de requisitos. Eso pasa harto, pasa harto en las teleseries. Que la misma situación se da harto. Porque me estoy acordando también que pasó en Pobre Rico, que fue otra teleserie que escribimos mucho después, y que había habido otra teleserie que nos contaban en Colombia que también tenía una cosa parecida, que de los hermanos uno era rico, se tenían que cambiar uno se iba para una familia y el otro para otra. Claro. Y sí, se da harto en las teleseries. No sabía sabía lo del Pobre Rico, pero no sabía esa. Perfecto. Bueno, después tengo entendido que estabas fuera de Chile y volviste a trabajar para la televisión Pampa Ilusión, incorporándote a un equipo distinto al de tu primer trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia? Ahí yo siento que ahí empecé a hacer como, vámonos con las teleseries, porque Pampa Ilusión fue una teleserie que había que estudiar. Fue súper rico escribir esa teleserie por la temática, por el lugar, o sea, el espacio donde lo hicimos, y además que, como te digo, teníamos que estudiar toda la cosa de Humberstone, de las salitreras, eso de la época. Eso fue súper entretenido. A mí por lo menos me encanta la investigación, y cuando tenemos que empezar un proyecto, y además entré ya cuando el proyecto estaba recién en capítulo 1. En la otra me había integrado ya en los capítulos, creo que me integré en el 2, algo así. Entonces
siempre hay muchas versiones del uno, muchas versiones. Entonces, aquí pude ver todo ese proceso entero. Bueno, y fue una teleserie además que le fue súper bien, que era súper bonita. Y los personajes eran súper bonitos. Y como te digo, estudiar la época. Y después nos llevaron a Humberston. Fue la primera vez que nos llevaban a las locaciones. Y fuimos a Iquique, fuimos al norte. Y fue súper rico. Ahí siento que aprendí harto en esa época. Pampa Ilusión destaca por el guión, porque se hicieron escenas más largas de lo que acostumbraba en esos años, y que incluso acostumbraba en la actualidad también. Entonces se destacó mucho el tema de guión en esa época. Bueno, aparte de la base política y cosas así, la estructura fue algo bien novedoso para ese entonces. Sí, además que estaba basado, ¿no? Sí, estaba basado, que lo venían haciendo un poco antes, en obras de teatro de Shakespeare. Estaba un poco La Noche de Epifanía, estaba un poco, también estaba Molière. Era Tartufo, creo eso, porque era Melchor y Gaspar, que era el personaje del Álvaro, sí, que se hacía pasar por otro. Y que además que había un triángulo ahí, había una historia de Molière. Y sí, con Alfredo Castro sobre todo, que claro, Alfredo Castro, el Álvaro y la Francis Poden. O sea, tenía hartos elementos, era súper rica la teleserie en el sentido de escribir, porque, como te digo, estaba el teatro metido, o sea, estaban las cosas teatrales basadas en historias teatrales, estaba además la cosa histórica, y estaba la cosa social, como tú dices, que también era súper interesante. Bueno, y en esa época, Oye, a partir de esa época empezó a ser muy interesante la cosa social en las teleseries, siento yo. Seguramente se hacía antes, yo tanto bagaje no tengo en cuanto a la historia, pero yo, por lo menos de lo que yo conozco, como que en esa época empezó bien fuerte el tema social en las teleseries. y dentro de esta misma línea, María José, ¿qué te ha parecido esto que ha pasado últimamente, que a partir del estallido social y de todas estas revoluciones que hemos tenido en el último tiempo, hayan surgido nuevamente las escenas de Pampa Ilusión, esas que muestran la lucha obrera? Se ha convertido un poco en un ícono y ha vuelto a la memoria porque es un reflejo, ha funcionado como un reflejo perfecto, un espejo de lo que estamos viviendo ahora como país. ¿Qué te parece eso, lo vigente que está? Bueno, es que yo creo que el tema de lo social, esto ha sido la temática, se arrastra desde el siglo pasado, el siglo XX al XXI se arrastra, y por eso fue también súper, yo creo que enganchó tanto el público con Pampa Ilusión, porque justamente había no solamente era porque verlo como un hecho histórico, sino que había una identificación. Mucha gente veía el tema de sentir un jefe explotador, en este caso que era Mr. Clark. ¿Me equivoco? No, creo que ese era el personaje del Mr. Clark, que hacía el Tito Noguera. Y la gente se identificaba con eso, con esta un poco la lucha de clases, con esto de sentirse oprimido, de sentir. Estaba también hasta teníamos, había prostitutas en la teleserie, que era bastante novedoso dentro del horario. Sí. Claro, estaba tratado súper, no de una forma, un horario de adulto, obvio. Sí. Entonces, y no estaban tratadas como, siempre habían como comentarios chiquititos que siempre se les trataba de poner como tratando de que por algún lugar entrara lo social también. O sea, yo creo que esos temas siempre van a, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora en Chile, van a ser temas que van a interesar, y por eso es tan interesante también hacer una revisión de la historia chilena.
Claro, también estaba el tema del movimiento feminista con la Inés, con la Clarita. Sí, También son escenas que se repiten también en redes sociales cuando, por ejemplo, Inés le enseña a leer a las mujeres. así. Y ella misma se tiene que disfrazar de hombre para ser aceptada, y porque él es un déspota machista espantoso, el papá de ella, que la rechazó y que trató a su madre súper tirano, fue un hombre terrible con su madre. Entonces ahí había estado el tema, claro, feminista. Yo me acuerdo de eso, de siempre le poníamos hacíamos alguna mención a eso, al feminismo, y claro, y seguía tan vigente como ahora, como hasta el día de hoy, en realidad, lamentablemente. Heavy. Sí. Uh-huh. María José, ¿recuerdas qué personajes te tocó escribir o desarrollar más? ¿Y cuáles fueron tus favoritos? Me tocó... Uy. Es que... la verdad es que no me acuerdo mucho qué personaje me tocó. Estaban los de la pulpería, estaban los obreros del salitre, estaban las prostitutas, estaban la parte como más aristocrática, representada por los personajes de Eduardo Barril, Consuelo Foxapel, Delfina Guzmán, Luis Alarcón. Sí. Mira, La oficina. yo creo que sí harto a creo haber hecho harto mira, me acuerdo, divertido, pero me acuerdo lo que hacía Alexis Moreno, escribía a Melchor con la Isidorita. Con Isidorita. Y el personaje de Alfredo Castro, me acuerdo que se lo llevaba en general el Alexis, y que la Larisa llevaba a lo que hacía el hermano de la protagonista, el hijo de Mr. Clark, Manuel Clark. Manuel con la Clementina. La Clementina Paita. Eso me acuerdo que lo llevaba la Larisa. Yo creo haber hecho harto de otros, de todo eso. No me acuerdo haber ido a uno concretamente de esa época, pero sí me acuerdo de haber escrito harto al doctor Aguirre, ¿se llamaba? El doctor Aguirre, que era... Sí. Me acuerdo de haber escrito harto A la protagonista, a la heroína. Sí, me acuerdo haber escrito hartas escenas, sí. Exacto, ya no eras la cuarta guionista como en Borrón y Cuenta Nueva. Ese era Alexis Moreno, en ese caso. Era Claro. más nuevo. Sí. Exactamente. Y María José, al principio, cuando se estrenó Pampa Ilusión, tenía de competencia la teleserie colombiana Yo Soy Betty la Fea por Canal 13. Y sacaba una sintonía muy alta porque también estaba en sus últimos capítulos, que en desventaja con Pampa Ilusión. ¿Cómo se lo tomaron eso los guionistas? ¿Hubo acaso alguna sugerencia de reescribir escenas o agilizar cosas? ¿O estaban esperando que Betty la Fea terminara para repuntar? Yo no recuerdo nunca que nos pidieran que hiciéramos algo por el hecho de que Betty la Fea fuera ganando. Nosotros estábamos súper conscientes de que era un fenómeno, porque Betty la Fea fue un fenómeno. Donde le iba bien a Betty la Fea, en todos los países en los que estuvo. Y además Betty la Fea era una teleserie de una temática súper... Yo creo que fue muy asertiva en la temática de Betty la Fea, porque reflejó algo muy muy profundo dentro de la realidad de las mujeres latinoamericanas. Y me refiero al estereotipo de belleza. El estereotipo de belleza es la rubia de ojos azules. Entonces eso claramente puede ir en desmedro del estereotipo de lo que es la mujer latinoamericana y hacerla sentir tontamente fea o no lo suficientemente hermosa, etcétera. Y esto tocaba toda esa temática de la belleza y bueno, y obviamente de la belleza interior, etcétera. Y como bien dices, nosotros teníamos asumido que además venía ya ganando, y cuando nosotros entramos ya tenía un lugar, ya
era muy difícil, estamos súper claros que era muy difícil destronar a Betty la Fea, pero el rating igual fue bastante alto, a pesar de que estábamos debajo, era alto, y eso yo creo que hizo que no sintiéramos que estábamos en el camino equivocado con Pampa Ilusión, y por lo tanto nunca nos pidieron, oye, estamos mal, vámonos por otro lado, sino que era asumiendo que tenía otros factores que estaban jugando y que hacía esta diferencia que nos ponía debajo de Betty la Fea. Bueno, de hecho, cuando se terminó Betty la Fea, quedamos arriba. Exacto. Ahí era punto. Por sobre Corazón Pirata de Canal 13. Sí, Que de hecho había sido Y lideraba los días sábados también, porque se daba de lunes a sábado Pampa Ilusión. la primera teleserie que salió de lunes a sábado. claro. Y seguramente eso correspondía a eso mismo, quizá, Sí. a lo que pasaba con Betty la Fea. María José, ¿tú recuerdas cómo se concibió esta escena del famoso beso entre Inés Clark y Enrique Amparo Noguera Elisa? Porque fue una escena muy comentada en los medios. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros nos acordamos, o sea, yo me acuerdo que nosotros comentamos, la verdad es que no nos esperamos que fuera tan comentada. Porque no la asumimos como hoy un beso entre mujeres. Claro, era un beso entre mujeres, sí, pero Claro. no era algo que nosotros más bien lo tomábamos como el equívoco, que era un equívoco shakespeariano. Entonces, Sí. como que asumió otra cosa y era parte del juego. Una mujer disfrazada de hombre que se volvía súper atractivo y además que tenía todo el encanto de la parte femenina de un hombre. Entonces nos parecía que era súper natural que en algún momento de la teleserie esta otra mujer que estaba enamorada, que se había enamorado de este personaje, fuera a besarlo. Nos parecía súper natural. Y de pronto pasó esto otro que fue como súper comentado y bueno, ok, pero claro que la verdad que no esperamos que fuera tan comentado. Nos parecía que era algo más natural. Sí, era hubo parte de la gente historia. en medios escritos que lo tildó del beso de la vergüenza, por ejemplo. Medios más tradicionales. Sí. Ahora, Pero honestamente, eso fue netamente porque lo cortaron al aire. Fue por eso, porque cortaron bueno. el beso, fue por eso. sí, a mí nunca me va a parecer un beso entre dos mujeres o entre dos hombres una vergüenza, pero cada uno con su idea. Y tampoco me parece que haya un horario para eso, como que algo malo, no lo veo tampoco de esa manera, para nada. María José, ¿tú te acuerdas de que durante la emisión de Pampa Ilusión llegaron acusaciones de plagio hacia la teleserie? Me acuerdo. De parte del escritor Daniel Lauga, supuestamente acusaba al equipo de Víctor Carrasco, donde tú estabas, de haber plagiado el libro Fantasmas de Fin de Siglo. Mira, lo que pasó ahí fue lo siguiente. Esto te lo cuento como de manera externa, de alguna manera, porque la acusación no fue contra el equipo, sino que fue por la autoría. Mira, pasó que en esa época estaban recibiendo en TVN proyectos y los leía un grupo de guionistas, y ese grupo de guionistas decía no, muchas gracias, o sí, esto es interesante, y lo pasaba al área dramática. Pero resulta que en esa época, al parecer, es lo que me llegó como comentario, no estaban aceptando proyectos que fueran de época. Y pero estaban muy desconectadas las dos cosas, porque en el área dramática estaban planeando hacer una teleserie de época, y cuando llegó esto a ese grupo, estaba recibiendo proyectos, lo que hicieron fue decirle a ese señor, ¿sabes qué? No estamos recibiendo proyectos de época. Entonces después va y aparece esta historia de época, y además creo que tenía la misma temática. Desconozco el proyecto, así que no puedo decirte realmente en qué se parecía, si eran o no, pero entiendo que era la misma temática, que era
en una salitrera, o no estoy segura. Y entonces esta persona dijo, bueno, ¿cómo es el asunto? Me dicen que no es tan de época, hacen la teleserie de época y en el mismo, no sé si en el mismo espacio, pero creo que tenía que ver con el mismo lugar. Y se fueron a juicio. Fue súper, sí. Fue nosotros, que éramos los guionistas, la Larisa, el Alexis y yo, veíamos que sí había un asunto ahí sucediendo dentro de que era la producción, que tenía que ver con la producción y todo, pero la verdad que nosotros no estábamos involucrados en eso. De hecho, nosotros no estábamos acusados de plagio, ¿no? Yo supongo que fue como con la producción, por lo que les cuento un poco. ¿Qué pasó? Ni siquiera sé en qué terminó eso, la verdad, no sé en qué terminó. Yo escuché versiones, sí, sé que hubo una versión que se retiraron los cargos y otra versión no, TVN pagó plata. Nunca supe qué pasó, la verdad. Después de poco escribiste El Circo de los Montini, que regresó ahora a las pantallas de TVN. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? También ese fue otro lugar que sí fuimos a San Antonio. Había una temática que ya no la teníamos que estudiar como pampa ilusión de libros y de informes que nos habían hecho, sino que fuimos a hablar con los circenses, fuimos a los circos. Me acuerdo haber ido mucho a los circos. En esa época íbamos en grupo o íbamos cada uno por su lado al circo. Y había un grupo que era las Águilas Humanas, creo que era el que nos tocó a nosotros. Y ahí conversar con el payaso, conversar con los acróbatas. Y fue la teleserie El Encierro, le decimos, porque era un grupo, el circo, un espacio súper cerrado, era un mundo súper cerrado, y nosotros en esa época nos tocó más encima escribir encerrado, porque tuvimos un sistema de trabajo en que teníamos que estar creando ahí mismo, y después nos quedábamos en una oficina todos juntos escribiendo. Fue la única vez que me tocó hacer eso. Entonces todo fue súper encerrado, y yo creo que se reflejó en la pantalla de alguna manera, porque nunca nos había pasado. Y fue, yo creo que fue una buena teleserie. Hay gente tengo hartos colegas que no les gustó la teleserie para nada. A mí me gustó harto esa teleserie. Me gustó. Había el lenguaje, que los circos se indignaron con nosotros. Yo siento que lo rescatamos, porque de verdad que ellos era un mundo de verdad súper cerrado. Imagínate, ellos viven juntos, trabajan juntos, entonces se parecen entre ellos también mucho, obviamente, son una familia, un familión. Entonces que obviamente que uno habla muy parecido a como habla la familia, pero también era un mundo donde había mucho, el tema social estaba también, lo cual es súper interesante. Estaba en el proyecto temas súper candentes y como el SIDA, como el tema de, bueno, y la cosa de el tema social, porque en este circo que nosotros construimos había jerarquías. Las que era la dueña del circo, y que era la dueña, y que estaban después, iban bajando así la escala, y otros que eran como súper explotados, maltratados. Entonces estaba también presente el tema social, y lo que cuesta, es impresionante a nivel económico. La cosa del circo es fuerte, es un mundo súper fuerte sobrevivir con eso.
Y estaba además con otros temas, porque estaba el tema de los animales. A mí me cargaban en la cosa de los animales, lo siento, nunca me gustaban los animales en los circos. Entonces también estaba esa otra temática también, la cosa de animalista. Claro que está actualmente hay mucha polémica esos temas, así que... Sí, ahora no se habría podido hacer con animales así. Sí. Exacto, sí. Y daba pena, sí, además que uno... Sí, él tenía un elefante, daba pena, era fuerte. Los leones todos flacos. Y el jaulado, era... No, a mí me carga. No. Oye, María José, y dentro de esta misma intención, los personajes que el equipo de guionistas imaginó antes de esta teleserie, porque son personajes complejos, es una historia que tiene solamente personajes populares. Eso es algo que no se ve mucho en las teleseries. ¿Qué tan conforme quedó el equipo con el trabajo del elenco? Eran una cantidad tremenda de personajes. ¿Los personajes que ustedes imaginaron en el papel fueron realmente llevados a la pantalla? ¿Eran lo que ustedes esperaban? En el Círculo Montini, sí, yo creo que sí. Sí, eran entretenidos los personajes y verlos. Además, ¿sabes lo que pasa? Es que el circo, todo el vestuario que hicieron fue un trabajo súper bonito el que hicieron ahí. Entonces, todo el diseño de vestuario, de la ambientación yo pienso que lo hicieron súper bien. Se veía, de hecho, con más pelo del que realmente tenía en general los circos. Y no sé, estos lugares donde vivían, que eran estos... Las casillas. Las casillas. Sí, las casillas. Entonces, yo creo que hay un trabajo súper bonito que hicieron. Los actores también se ponían sobrenombres entre ellos. Los sobrenombres son de ellos, son de los actores. Y sí, nosotros yo me acuerdo que sí, el resultado, yo creo que era un bonito resultado. Ahora, ahí se hicieron cambios, ahí se hicieron varios cambios, sí. ¿Qué cambios? Por ejemplo, se suavizó un poco la historia de la Tamara Costa. Ya, eso te iba a preguntar también. ¿Qué pasó con eso? Porque estaba yendo para un lado un poco muy oscuro. Sí. Y para el horario y además como el espíritu de lo que se esperaba, yo creo que... Todo apuntaba que ella tenía una especie de trauma por abuso infantil. Claro, y se supone un poco que era un trauma y que era posible que lo hubiese sufrido. Y después eso se suavizó bastante en la historia. Eso sí recuerdo como un cambio dentro de una teleserie. ¿Y por qué hubo que suavizar? ¿Hubo algún cierto resquemor de algún sector de la sociedad o del público? Los circenses. ¿Sabes? Con los circenses no tuvimos problema con eso que yo recuerde, pero sí ellos reclamaron mucho por lo del lenguaje, eso sí me acuerdo que reclamaron. Con respecto a la historia de la Nadia Carolina, la Comaneci. La Nadia Carolina. Sí, la Nadia Carolina. Ella pasaba que teníamos era un circo donde se podía ver. Había mucha temática muy densa. Había un enfermo de SIDA que en esa época era rechazado, era como medio tabú. Estaba el tema, es otra época, estaba problemas económicos, estaba además esto que era abuso sexual, que también en esa época no era como ahora se ha destapado eso mucho más. En esa época no es que ahora no sea fuerte, es fuertísimo el tema siempre, pero no era un tema candente, que se estuviera destapando, claro. Era difícil de tratar. Ahora una persona de VIH positiva, claro, no sería muy raro que nosotros hiciéramos un personaje que está siendo rechazado.
por los demás. Pero en ese momento sí pasaba eso. Hacía poco habían hecho protestas en casas, en hogares que acogían a enfermos, y entonces era un tema mucho más difícil de tratar y novedoso. Y esto creo que empezó a parecer demasiado oscuro, y sobre todo el horario, que es un horario donde hay niños, entonces... Es lo que recuerdo, que hubo harto cambio de guión, bueno, de partida del personaje de la Waleska. La actriz queda embarazada, entonces tuvo que mutar la historia ahí. Lo mismo en Nadia Carolina, que comentas. También hay otro personaje que es Lázaro, el prestamista, que cobraba intereses, también lo blanquearon también, por un lado. ¿Sí? Sí. ¿Y el reclamo de ahí de dónde vino? Creo que fue la comunidad. No recuerdo qué comunidad era, pero Sí, fue ¿sabes que no? No recuerdo, sabes que no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que hubo un reclamo ahí que dijeron, oye, nosotros no somos Usureros. usureros. Es que habría que recordar el personaje quizá para saber de dónde venía el reclamo, pero eran reclamos de que nosotros no somos así, que pasa mucho, que de repente uno pone una persona y reclaman el grupo al que se siente identificado con ese personaje y dicen, hoy nosotros no somos así, y no necesariamente uno lo pone a reflejar a toda la comunidad ni nada, pero a veces pasa. Sí, de hecho lo hemos hablado acá mismo en el programa, en un capítulo que se llama Escándalos de teleserie, que hay una comunidad que se siente atacada y hace el reclamo formal. Yo te quería preguntar, porque son 40 personajes o más, ¿cómo manejaron eso, los hilos de la historia? Porque son hartos personajes, son muchos, aparte que era el nombre, el sobrenombre. ¿Cómo se trabaja eso como equipo? Y ustedes eran 4 guionistas. Sí, sabes que era esa parte era difícil. Yo me acuerdo que yo hacía escribía la Olga segunda y De nuevo Claudia. La famosa foto loco. la foto loco. Y me acuerdo que era súper difícil para mí cuando recién empecé a leer el proyecto y decía, ay, ¿cuál es la Olga primera? ¿Cuál es la Olga segunda? ¿Cuál es la Olga tercera? Y cuando ya que había una Olga cuarta yo no quería más. Y sumado a eso, después los actores le pusieron foto loco, que la Comaneci, que la no sé cuál. Chuta, era, pero sí, súper difícil. Pero ¿sabes qué? Después integrarlos, algo pasa que uno los integra así y los maneja por los personajes súper bien cuando ya cuesta, no creas que no cuesta como conocer los personajes de alguna manera. El capítulo 1 siempre es más, te dan más tiempo para escribirlo, por lo mismo, porque uno mismo tiene que ir conociendo los personajes, aunque te hayan dado el proyecto y uno lo lea y uno diga, ah, ya, este es el personaje, igual uno va buscando cómo habla el personaje, y cuando se encuentra, de repente no lo encontraste tú, lo encontró otro guionista encontró cómo hablaba ese personaje, entonces, ya, me voy por ahí, y entonces los primeros capítulos normalmente uno se demora más en escribirlos, no solamente porque hay que llegar al tono, sino que además que uno mismo tiene que ir conociendo el personaje, entonces te demoras más. Después al capítulo 20, 30, 40 ya uno los maneja como la familia. Sí, y de hecho en pantalla el primer capítulo dura 1 hora y 35 minutos. Un capítulo, bueno, así se acostumbraba en esa época también, porque era la guerra de las teleseries. Pero también es curioso de que en el primer capítulo del ciclo Las Montini rápidamente se revelan como los 2 secretos más importantes de la teleserie, que teniendo otro estilo se hubiesen pasado 20, 50 o 100 capítulos más para que se revelaran, que era el origen del personaje Amparo Noguera, Olga Tercera. Así es. ¿Hubo miedo ahí a revelar esos secretos? ¿Hablaron mucho acerca de eso o no? Mi mamá pidió disculpas
poco el primer capítulo de Las Montini, ella no la había visto nunca, para mí es uno de los finales más impactantes del primer capítulo. Ella lo vio y terminó llorando, pero sí llorando desconsolada. Fue tal el impacto de ese final del primer capítulo que no fue demasiado. La actuación de los personajes, la música, termina demasiado arriba. ¿De dónde salió esa idea de hacer algo así? Pero sí, ¿sabes qué fue? ¿Sabes qué? A mí por eso yo siempre... A mí es una de las iglesias que me gusta, realmente me gusta mucho, porque por lo mismo que estás diciendo tú, porque es bien arriesgado hacer eso. O sea, es como esa típica cosa que en las teleseries uno, el capítulo, a los finales, uno devela, aquí, ¡ta! A la parrilla capítulo 1, vamos, pum, la carne a la parrilla. Y tener la misión de que tenéis que sostener 90 capítulos para adelante. Entonces ya viste. Porque uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? Exacto. Bueno, y ahí asumimos que lo que venía después es justamente eso, es chuta, tenemos que vivir con esto, con esta situación en que tú estás enamorada de tu padre y tú estuviste a punto de besarte o de encamarte con tu hija, o sea, es bien, iba para tragedia griega el asunto. Y además que viene esta alga segunda que además hace que le quita el amor a su hija. Entonces había algo de reconstruir, o sea, de relaciones completamente que tú dices, esto está quebradísimo, y que había que ver cómo se construían esas relaciones y cómo en el fondo era construir relaciones. Entonces era difícil, a mí me gustó porque sentía como que era un reto como guionista, y yo siempre lo he dicho, si hay algo que te dan las teleseries, escribir teleseries, es dos cosas. Uno pierde el miedo a la página en blanco. Nada, no hay miedo a la página en blanco, tienes que escribir el capítulo, no importa que no tengas idea, vas a tener que tener una ahora, y entonces se pierde ese miedo. Y el otro miedo es a quedarte más adelante sin impacto, sin grandes giros. No, vas a tener que tener giros, porque si no, mejor no escribas teleseries. Así de simple. De eso se trata. Y esa experiencia que tú pasaste en el primer capítulo del circo, ¿te gustaría repetirla de nuevo o fue demasiado? ¿Sabes qué? Yo creo que la hemos repetido. Por ejemplo, cuando hicimos El Regreso, fue una teleserie que era a las 3 de la tarde, que nosotros hicimos de mediodía, pero es la teleserie como a las 3 de la tarde. En El Regreso estaba estipulado que nosotros íbamos era una madre salida de la cárcel y que después iba a tener que entrar un poco como había perdido a los hijos, y de repente surgió la idea, capítulo 1, que se revela que ella es la madre al tiro, y wow, fue súper arriesgado porque era realmente ir avanzando de a poquito, que ella se fuera ganando a sus hijos. Pero ya estaba escrito eso de alguna manera, porque en La Madrastra ya habían hecho que de a poquito se fuera ella ganando a los hijos. Entonces dijimos, no, esto al tiro, al capítulo 1. Y como te digo, hay que perderle el miedo, hay que decir, bueno, se me va a tener que ocurrir, ¿qué va a pasar después? No me queda otra. Sí. Hay que tirarse a la piscina. Exactamente. María José, bueno, como ya te lo dijimos, en su época de emisión, el Circo de Las Montini, pese a que era exitosa en rating, no tenía competencia nacional. De hecho, ese semestre, solamente una teleserie mexicana de parte de Megavisión recibió muchas críticas, no solamente del mundo circense, sino también de críticos de espectáculos, gente de televisión, actores. Habían críticas, por ejemplo, que decían: Las Montini son una ofensa para el circo chileno, el circo de Las Montini mató la imagen de nuestro medio, de que es una teleserie donde todos jalan con el agotador canturreo del populacho caricaturizado, o que no es posible que una señora de 60 años salga a la pista con mallas, eso jamás se ha dado en el circo. ¿Cómo se tomaban tantas críticas que les escuchaban en esa época? Dios mío.
Sí, si nos llegaban todos los comentarios. Pero, a ver, ¿sabes qué? Hay algo también que tiene que ver con creer en lo que uno está haciendo. Yo pienso que una mujer de 60 años salga en malla, ¿por qué no? O sea, yo creo que conservador, como eso, yo creo que hay cosas que se tienen que instalar, y yo creo que las teleseries han hecho eso muchas veces. Han instalado temáticas que producen escándalos, conflictos, pero de eso también se trata un poco. Bueno, discutámoslo, hablemos. A ver, esta señora tiene 60 años y va a salir en malla, ¿por qué no? Si alguien me da una razón de peso en que realmente me equivoqué, la ha visto a la señora, pero veamos de qué estamos hablando, pongamos los temas, y me parece que es interesante hacer eso. Y claro, y va a surgir el que está en contra, o sea, va a surgir el que no le va a parecer, y bueno, discutamos. Entonces me parece que en ese sentido me parece acertado hacerlo de todas maneras, porque o sea, las teleseries es para entretención sin lugar a dudas, pero también sirve para temas sociales. ¿Por qué no? Entonces, si va a servir para que discutamos, bueno, pongamos las temáticas. Y con el tema a nosotros nos llegó una carta de la gente del circo, que ellos no hablaban así, pero resulta que nosotros hablamos con ellos, y además que como sentirse ofendido, no sé, los chilenos tenemos una forma de hablar que yo creo que el problema mayor es que en otros países no nos iban a entender nada. Yo no sé cómo podrían haber entendido la forma. Los chilenos hablamos de una forma, y no tiene que ver, me parece que se cae un poquito en el clasismo al hablar así como de, oye, así no hablamos nosotros, como, ¿por qué no? O sea, es una forma de hablar chilena, y sí, en general hablamos así. ¿Está exagerado quizás? Puede ser, para hacerlo más divertido. Las temáticas eran duras. Hagámoslo, y claro, pongamos color en los vestuarios, en el ambiente, hagámoslo divertido quizás, pero no, las temáticas duras estaban. Entonces, y claro, algunas cosas las exacerbábamos, puede ser, pero no había intención de ofender. Y si se tomaba así, me parece que hay un poquitín, quizá muchas veces, de clasismo en eso. Pienso. Perfecto. ¿Los guiones los escribieron ustedes según ese lenguaje? ¿O eso también era de los actores? No, nosotros, ahí sí lo escribíamos nosotros en ese lenguaje. Sí, nosotros lo escribíamos. Asumo. Porque leímos que Nora Fernández dijo de que como la gente del circo se expresaba demasiado con un garabato, ustedes tuvieron que suavizar esos diálogos. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Así es. A mí me llamó la atención la primera vez que nos dijeron, oye, los del circo están súper enojados por el lenguaje. Y dije, perdón, ¿cuántas veces tuve que sacar el garabato final de todas las frases por el horario? También me llamó la atención. Y además que nos mandaron una carta, y la carta estaba escrita con el mismo lenguaje. Entonces yo decía, pero ya basta. Esto ya es ridículo, es absurdo. Y además que, insisto, si no era una cosa ofensiva. Y no sé por qué se puede ver así, si es una... Yo siento que los chilenos hablamos así harto. Y sobre todo, ellos no aparecían en el circo hablando así, me refiero a frente al público. Pero cuando estaban en confianza, en familia, en su entorno, sí. Y no me parece mal. No me parece algo que nosotros nos estuviéramos burlando. Y de hecho, finalmente, la teleserie puso al rubro arriba, sí, finalmente, porque yo creo que una cosa es la crítica, porque también pasaba generalmente en las teleseries de BN en ese tiempo, que eran los gitanos, no somos así, los circenses no somos así, entonces era como ya, y después se colgaron de la teleserie porque era exitosa y no sé, entonces
Es como lo que decías tú de la carta, que como al final te respondían como con el mismo lenguaje que ellos criticaban. Era como un poco colgarse del éxito de la teleserie, yo creo, más que nada. Así es, y además que debe ser, es un cuento verse reflejado. Yo creo que sí, tiene algo que es como cuando uno graba su voz y después la escucha y dice, oye, yo hablo así, qué horror. Pero todo el mundo dice, no, si no es horroroso, pero verse reflejado es un tema para todos. Entonces, siempre en todas las teleseries me ha pasado, nosotros hasta nos reímos de repente y decimos, ya, digamos tal cosa. No, es que si hacemos escena de la farmacia, los de las farmacéuticas nos van a decir que ellos no son así. Entonces, siempre va a aparecer ese grupo de gente que va a decir, nosotros no somos así. María José me dice que ustedes escribían los guiones de esa manera, pero Sí. no sé, o sea, se pensó obviamente haciendo la teleserie para Chile, pero después no iba a dificultar la venta al extranjero, nunca se pensó en eso. ¿Sabes qué? Eso, yo no me acuerdo que en esa época se pensara en eso, porque ahora nos han llegado comentarios de, oye, el lenguaje un poquito más neutro, que los actores si quieren lo suelten, pero ustedes un poquito más neutro. Y yo me acuerdo que antes no, que la idea era reflejar que, por ejemplo, las gitanas que hablaran como hablaban ellos, que en lo posible en Llorana, que hablaran como hablan los. Entonces siempre había esta idea de tratar de reflejar lo más posible. Y estaba más orientado, no sé si erróneamente o no, pero estaba más orientado a un público chileno. Yo no sé si eso después lo tienen que traducir, no sé cómo lo hacen. Tienen que doblarlo, no lo tengo muy claro. Pero en esa época fíjate que no recuerdo que haya habido preocupación por eso. Después con el tiempo sí. Es que las teleseries han cambiado mucho la forma de contarse las cosas y el mercado también ha cambiado. Y para concluir el tema del circo a propósito que lo están dando en estos momentos, ¿qué te parece a ti que haya trascendido que los personajes sean muy queridos, que pidan, por ejemplo, a los personajes la franja de la prueba, lo estaban pidiendo hace un tiempo? También hace un tiempo nosotros sorteamos unas tazas con las caras de la Olga II, la Gualesca, que se hable como ellos. ¿Qué te pasa a ti como guionista que los personajes hayan sido que sean tan queridos? Y que de hecho el público, yo creo que los comentarios hizo que también lo repitiera. Es bien bonito lo que pasa ahí, porque uno cuando está en la teleserie misma está recibiendo muchas veces, claro, teníamos buen rating, pero recibimos todas estas quejas y críticas que ustedes estaban mencionando, y que sí, las recibíamos mientras estábamos escribiendo. O sea, estamos en el capítulo tanto y oye, reclamaron esto, ¿quién va a reclamar ahora? Y tenéis que seguir convencido de lo que estás haciendo bien, o si no, mirar y decir, a ver, parece que me estoy equivocando, a la gente no le está gustando, pero nosotros sentimos que a la gente sí le estaba gustando la teleserie. Me acuerdo haber ido a la radio para una entrevista, y en la radio me dijeron, qué lindo, hablando de otra teleserie, me dijeron, el Circo de las Montini, qué teleserie más buena. Y yo decía, chuta, fue tan difícil hacer esa teleserie, fue realmente difícil. Tuvimos tanto en contra, y después con el tiempo ha pasado eso mismo que dices tú, la gente recuerda a los personajes, la ve como una buena teleserie, una bonita teleserie. Entonces uno siente que sí, que el esfuerzo valió la pena, creer, y sobre todo creer en lo que estás haciendo, lo estás haciendo para reflejar algo, y que creo que se reflejó bien. Fue un mundo súper acertado, yo creo, haber elegido el circo. Y no sé, yo creo que le dio muy
muy buena recepción a los circenses en esa época. Yo me acuerdo que los circos, bueno, los circos en general, los circos les iba bien, pero no sé ahora. Pero me acuerdo que la gente, el interés por el circo en esa época subió bastante. Entonces, yo creo que hicimos lo que estábamos haciendo, estaba haciendo bien, no estaba haciendo en ningún caso todas esas críticas tan negativas que nos hacían. Yo creo que era un grupo chiquitito, bien chico finalmente. Perfecto. Ahora nos cambiamos de teleserie y vamos a Pecadores. Esta teleserie partió con una historia que era con abundante comedia y hacia la mitad da un giro a un drama oscuro. ¿Este fue un cambio planificado o naturalmente fue fluyendo hacia un género más de suspenso? Uy, esa teleserie fue bien... Otra teleserie bien complicada. Yo entré tarde a esa teleserie. Ya habían tenido versiones del capítulo 1 cuando yo entré. Yo me acuerdo que la teleserie tenía una competencia donde estábamos debajo de era Machos, creo, la competencia, si no me equivoco. Con Machos. Sí. Y Machos iba liderando. En la edad vieja. Entonces, claro. Y entonces nos pasaba que sí teníamos muy buen rating, pero estábamos debajo. Y además que esa teleserie pasó por muchas versiones. Esa teleserie estaba ambientada en la ciudad y después pasó a un pueblo y después, como dices tú, empezó a hacer más drama más que comedia. Yo creo que había un deseo de repuntar fuerte porque se creía en la historia de Pecadores. Entonces, Machos era un drama. Yo pienso que eso tuvo mucho que ver en lo que pasó. Nosotros estamos con la comedia y estamos debajo y de repente viene esto otro que era un drama y súper bien hecho en el otro canal. Y yo creo que ahí se trató de alcanzar un poco eso, quizás. No sé, pero creo que sufrió muchos cambios Pecadores. Y además que después se acabó Machos. Entonces también ahí se trató otra vez de... Pero yo creo que se creía mucho en la historia en sí, pero creo que la forma en la que había algo pasó ahí, yo siento, quizá me equivoco, pero yo siento que no había una paridad, no estaba muy bien sintonizado, lo que sucedía entre los guiones y en este caso cómo se estaba haciendo la teleserie. Yo creo que ahí había tengo la sensación. Nosotros no lo imaginábamos, muchos personajes ahí no los imaginábamos cómo estaban siendo tratados, cómo estaban siendo dirigidos, los vestuarios. Nos sorprendimos harto con varias cosas. Y cuando ocurre eso, ¿ustedes como guionistas tienen injerencia para tratar de regular o se adaptan a lo que está saliendo ya, lo que se está grabando? Depende, pero si todavía está en una fase en que no hay grabación y nos piden de producción, la directora, en este caso era la directora, si nos pedía algún cambio porque quería llevarlo para allá, se discute y se llega a un acuerdo. Pero si ya está al aire, hay que tratar de someterse a eso, pero tratando de ver cómo sintonizar las dos partes. Pero aquí yo siento que no conectamos mucho. Esa es mi opinión. Creo que no hubo mucho. ¿Y qué imaginaron ustedes como equipo que finalmente en la pantalla se vio distinto a lo que ustedes habían pensado? Pecadores era una teleserie que conectaba mucho con el tema fantástico, también con el tema de la muerte, con las referencias bíblicas. Era un pueblo que giraba en torno a todo lo que sucedía con la muerte, el tema de los funerales, el tema de los cementerios, los fantasmas y todo eso. Entonces, el diablo. ¿qué fue lo que ustedes...
pensaron? El tema del diablo, fundamental ahí. ¿Qué pensaron ustedes que finalmente nos sorprendió cuando se toparon con la teleserie en pantalla? Mira, por ejemplo, nos pasaba que no nos imaginamos que los personajes fueran... Me acuerdo, un personaje que hacía la Paola Volpato, que estaba vestida como de negro, que era como una cosa así como... No recuerdo bien cómo se llamaba el personaje. Aida. Ella era Aida, que finalmente toma un rol súper protagónico porque era la hija finalmente perdida del personaje de Jaime Badel. Sí, así es. Y nosotros no lo imaginamos así. La imaginamos de otra forma. Lo mismo que incluso el mismo personaje que hacía la Sigrid, tampoco la habíamos imaginado así. Entonces ahí tuvimos que adaptarnos a esa historia, a esos personajes. Sentíamos que había harto desorden en lo que había, como un personaje muy, o sea, había mucho, era como la sensación de mucha bulla con el tema de la comedia. Entonces no queríamos hacer una farsa, ¿se entiende? Queríamos hacer otro tipo de comedia y nosotros sentíamos que un poco en pantalla había un poco un juego de farsa. Entonces ahí fue complicado. ¿Sobre caracterizado? Yo siento que sí, que un poco me pasó eso. Sí. Yo creo que sí. Se entiende. Y ahora que los mismos actores. Nos pasamos al año siguiente, al 2000. ¿Cómo? ¿Qué cosa ibas a decir? No, que siento que también los actores también empezaron a ser críticos con el guión, porque también yo siento que sintieron esa desconexión, también lo sintieron. Y entonces, yo me acuerdo, sí, fue una teleserie difícil. Yo me acuerdo de que en un momento los actores no estaban contentos. No estuvieron contentos con eso. ¿Recuerdas algún caso en particular de algún actor que presentó molestia por su personaje? No, pero me acuerdo que había como que les llegaban rumores de, oye, ¿qué pasa? ¿A dónde va esto? ¿A dónde va esta historia? ¿En serio? Como que había un poco esta pregunta de, bueno, ¿Tuta? ¿es comedia? ¿Qué es? Claro, yo creo que había poca claridad, creo yo. Me acuerdo de un personaje, de una actriz que reclamó por su personaje, y estando en la teleserie al aire, que era Patricia López, que lo hizo a través de la prensa, que no le gustó su rol, que era una sillita. Sí. Claro, principalmente porque venía de un protagónico y después le dieron un personaje muy secundario, pero tampoco dice que no lo entendía. Entonces, yo creo que tiene mucha relación con lo que estás comentando. Sí. Patti López, disculpa Daniel, ha aparecido últimamente recordando esa teleserie y ahora tiene buenos recuerdos del personaje de la Mirandita. Era un personaje, a mí me encantaba ese personaje, la sillita. Pero en el momento a través de la prensa se quejó. Mira. Sí, claro. Sí, así, bueno, pasa harto eso, que hay cosas que también pasa que tienen que ver con cosas personales muchas veces y aparecen estos descontentos. Pero yo creo que aquí en general los actores no estaban, no sé, a lo mejor me equivoco, pero en general estoy diciendo todo, pero en general teníamos la sensación los guionistas que los actores no estaban contentos y nosotros a la vez tampoco estábamos tan contentos con había desconexión, si no es que ellos lo estuvieran haciendo mal y nosotros lo estuvieran haciendo bien, o que nosotros mal y ellos bien. Yo creo que había una desconexión ahí, esa es mi sensación. Ok, y ahora vamos al año 2004, María José, a Destinos Cruzados. Nos saltamos al 2004, Destinos Cruzados, y ahora ya esto no es híbrido entre comedia y drama, esto es un drama declarado, Destinos Cruzados. Teleserie aparte que fue emitida en un año muy osado para la televisión chilena, aquel del 2004. Hubo inclusión de temáticas que eran entonces tabú, como también mayor presencia del componente erótico y más integración de los garabatos a los guiones, independiente del horario en que se está. ¿Piensas que una teleserie como aquella podría volverse a imitar para ser exhibida en este horario, el de las 20 horas? ¿Una teleserie como Destinos Cruzados el día de hoy? Yo pienso que sí. ¿Sabes qué? Yo creo que, ahí pasó una cosa, que
por ejemplo, está el tema de, quizá es bueno siempre tener en cuenta el horario, y en ese momento sí hubo un momento en que dijimos, ya, cuidado con el lenguaje, etcétera. Pero la temática, por ejemplo, había una mujer mayor que estaba con un escort. Entonces, claro, siento que la podríamos haber hecho en chunga, pero no habría estado presente la temática de la mujer mayor que se enamora de un escort, y si lo hubiésemos hecho en chunga no habría sido un tema. Y nosotros que sí estamos tratando ese tema. Entonces, yo creo que siempre todo depende cómo se haga, la temática. No creo que sea el problema en el horario. Yo siempre pienso que tiene que ver más cómo lo enfoques. Que lo pregunto, María José, más por el lado de que las teleseries de hoy día, sobre todo las vespertinas, las de las 20 horas, tienen una mirada mucho más familiar. Pareciera que se dejó de lado un poco el drama y lo tiramos al lado nocturno. Entonces las de la noche son drama puro y las de la tarde son comedias livianas, familiares. Y una teleserie como Destinos Cruzados, considerándolo así, sería muy difícil verla al día de hoy a las 20 horas. Puede ser, sí. Con lo que apuntas, ahora te entiendo más a lo que apuntas en las formas, porque creo que, insisto, la temática yo creo que sí, pero la forma quizá tienes razón. Ahora, pasa algo curioso con lo que tú dices, porque resulta que las teleseries de las 3 de la tarde de repente son mucho más fuertes que cualquier teleserie nocturna. A mí me llama la atención de repente que tú decís, pero esto está a las 3 de la tarde al aire. Ahí hay niños, adultos, viejitos, de todo. Entonces, y hubo incluso, por ahí leí alguna crítica que decía que las teleseries de las 3 de la tarde eran mucho más adultas y que estaba infantilizando las teleseries de las nocturnas en esa época. Entonces es curioso lo que sucede ahí, porque de verdad, piensa, se trata el tema de una mujer violada a las 3 de la tarde, violada por distintos hombres, asesinato y Bueno, y en Destinos Cruzados tenemos una mujer abusada como protagonista, entonces en ese caso quizás Destinos Cruzados calzaría perfecto actualmente para una teleserie de las 3 de la tarde. Así es. Como bien dice, claro, uno puede pensar, no, esto es más bien una nocturna. Puede ser, se pensó creo que también hacerla nocturna, pero en este momento podría ser una teleserie de las 3 de la tarde. Sí, totalmente. María José, ahora vamos al año 2006, al horario antes de las vespertinas, al horario entonces juvenil, por decirlo así, con la teleserie Amor en tiempo récord. Tu primera idea original que fue llevar a la pantalla chica. Con un grupo, éramos un equipo. Esa venía haciendo teleseries juveniles hacía poquito, no era tanto. Habían hecho 16, 17 creo. Sí, llamó para cortar la tercera. Claro. Y la Kiana quería que encontráramos un espacio que fuera un espacio donde hay un espacio que pueda suceder la teleserie, un lugar. Y ahí pensamos en el campo, en el campo. Y esta teleserie también fue al aire cuando ya estaba otra teleserie al aire ganando en el otro canal, que eran Gatas y Tuercas, creo, me parece. Y fue mi primera experiencia y me pasó que yo la escribimos y no la pudimos ver hasta que habíamos terminado de escribirla, porque esa teleserie se escribió y después fue al aire. Entonces nunca pudimos sentir la recepción
de la teleserie. Eso fue un poco frustrante, porque creo que habría sido rico también sentir, no importa si hubiésemos estado con un rating más bajo, pero también es bueno ir sintiendo cuando uno va escribiendo la recepción del público. Yo creo que es bueno. Debe ser algo teatral que tengo, pero a mí me gusta sentir como la recepción del público, aunque sea mal, pero sentirlo. Además fue una teleserie muy corta, 44 capítulos al aire. Sí, fue corta. Pero no que la cortaran, bajo ningún punto de vista, no fue así. No sé bien, no me acuerdo mucho cuál fue la situación, pero no... Una teleserie en la que les gustaba mucho a la producción y a los que lo hacíamos, a todos nos gustaba harto. Era entretenido escribirla y era también un poco oscurilla para ser una teleserie juvenil. Había un tema de drogas, había tema de un cabro que había muerto, entonces no era tan fácil tampoco. Y Claro. pero gustaba. Oye, María José, ¿y por qué crees que esta teleserie no alcanzó el mismo éxito que sus antecesoras 16 y 17? Yo pienso que tiene que ver un poco con eso, que era un poquito muy oscurita para ser teleserie juvenil. Yo creo que eso no fue bueno. Y pienso que también los personajes no eran, quizá por falta de experiencia, no sé, debieron de haber sido más entrañables. Le faltaba esa cosa más entrañable, más de quedarse con uno con el personaje, creo yo. Veníamos de un molde porque también estaba recién buscando la teleserie juvenil y había funcionado muy bien con 16, con 17. Entonces, ya vámonos por acá, y ya no, y eso ya lo vimos. Creo que algo tuvo que ver con eso. Esa historia también fue tu primera vez como jefa de guiones. Hasta ahora lo has sido en 3 oportunidades. Amor por accidente y Te doy la vida. No, Amor por accidente no. ¿No? Ahí estuvo Marcela. Ya, perfecto, pero sí era la autoridad. En 3 oportunidades, claro, con ideas propias, y en una no fuiste jefa de guión. ¿Qué ventajas y desventajas tiene estar en ese cargo? A ver, es harta pega. Es muchísima pega, y claro, y toda la carga, la responsabilidad obviamente recae en uno. Entonces hay que negociar, lidiar harto, y tratar de, comillas, venderle, así que si de verdad crees en algo, tratar de convencer al director, a la directora, vámonos por acá, y hay que llegar y ahí finalmente el que manda es el director, la directora. Entonces hay que sintonizar ahí, y esa pega la hace el jefe equipo, la jefa equipo. Pero yo creo que es bueno la autoría y llevar la teleserie, me parece que sí es bueno, porque entregar, o sea, recibir una historia y tratar de hacerla tuya, que finalmente tienes que tratar de hacerla tuya para escribirla, no es lo mismo que la historia sea tuya y vamos a escribirla. Ese saber por qué escribiste eso, saber por qué pusiste eso en la historia, es súper importante. Y la ventaja sin duda es que puedes llevar todo eso. Cuando uno dice, pero yo no lo habría hecho así, yo lo habría hecho así, aquí ya, pues. Ahí estamos, pues, dale. Entonces es como entretenido, que te dan la oportunidad de que sí, hazlo como tú piensas que debe ser, y convéncenos de que por ahí va, porque no es que uno lo haga y vaya a la pantalla, tengo que convencer al director o a la directora. María José, Amor por accidente fue de tu autoría.
Sí, ¿o no? sí, Ya. el Marcelo. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿La idea original era cómo salió en pantalla finalmente? No, ahí fue un temazo que pasó. Esa la historia era otra historia que habíamos hecho con Marcelo Leonard, que era bien entretenida. Y nos frenaron, nos dijeron no, abiertamente no, a pesar de que estábamos trabajando ya con la Kena y estábamos con la producción, con la productora, que era La Baña, y de repente... ¿Por qué no? ¿Por qué les dijeron que ¿Cuál era no? la historia que ustedes propusieron? La Bueno. historia nuestra en esa época tenía que ver con las arañitas, y era un grupo, era una niña que se veía involucrada en una cosa de un grupo que andaba haciendo en esa época, que estaba con los temas de los portonazos, y que andaba, las arañitas andaban metiéndose a los departamentos, y teníamos una historia que era de amor, que era bien bonita, que era un grupo entretenido, y por el tema de la delincuencia y todo eso nos dijeron que no, porque podía parecer como la protagonista era esta, porque era osado también, porque la protagonista estaba en el lado oscuro, pero era una persona que nosotros íbamos a hacer que fuera comprendiendo, que fuera entendiendo, a través del amor, por supuesto, porque era una teleserie. Entonces era arriesgado. Entonces hacer eso, que la protagonista fuera eso, era arriesgado. Y además que pues, se podía tomar como que estábamos exacerbando, o sea, la delincuencia, etcétera. Entonces no existía un accidente automovilístico originalmente. Así no partía la teleserie. Había una cosa así, pero se tomó así como punto de partida después. No sé. Fue un gran accidente para nosotros. Fue un gran accidente. Bueno, esa teleserie se recuerda principalmente por la muerte del personaje de Ángela Contreras, que tras esta teleserie se alejó para siempre de las teleseries. ¿Crees que fue buena decisión matar a la protagonista antes de la mitad de la teleserie? ¿Y cómo fueron esos acuerdos dentro del equipo de guión? Yo creo que fue una mala decisión. Yo creo que fue mala. A mí me habría parecido mejor que lo hubiesen puesto, porque había un marido que era muy malo, recuerdo, y yo decía, bueno, que la secuestre, que la tenga ahí secuestrada en un sótano, y que veamos cómo la logra rescatar. Pero pienso que fue un desacierto grande, porque después había que hacer que el protagonista, que estaba enamorado de esta mujer, se tuviera que enamorar de otra mujer. Entonces a mí me parecía que eso no era de teleserie, no era de personaje protagónico de teleserie. Entonces yo siempre he sentido que esa teleserie, ella debía haber seguido viva en alguna parte donde él tuviera que buscarla. Yo siento que fue, no, me parece un desacierto haberla matado. Creo que no fue bueno para la historia. Y además que la teleserie justo está empezando a repuntar mucho, y creo que fue un error. ¿Y por qué nació esa idea? ¿De dónde vino? ¿Del equipo de guión, de dirección, por un tema de competencias? Vino por producción, vino por algo así. Fue algo ajeno fue algo que se nos pidió, y ahí Marcelo, que era jefe de equipo, tuvo que negociarlo. Los guionistas no querían matar a la protagonista. No. Es que igual era curioso lo que pasaba con ella, porque ella estaba enferma de cáncer. Entonces como que de repente lo estaban curando, y viene este accidente. De hecho, salía en la prensa como que se metía haciendo Ryan, así como la doctora de Naranja. Y después ocurre el accidente así como de la nada. Finalmente el tratamiento de cáncer nunca fue. El accidente llegó así como muy... Entonces se nota como que fue muy improvisado. Sí, o sea, Qué pena. sí. A nosotros, sí, no fue algo que surgiera de nosotros, matémosla, no. De hecho, a nosotros nos contaron que más o menos justificaron esta muerte como un giro fuerte para dar impulso a la historia, y que todos los guionistas estuvieron de acuerdo. Sí, recuerdo eso.
Pero tú eras la que está en desacuerdo, entonces. Yo creo que Marcelo tampoco debe haber estado muy de acuerdo. Yo no me acuerdo tampoco. ¿No? Tendría que preguntárselo si estaba de acuerdo, pero... Yo me acuerdo que cuando Marcelo nos llegó a decir al equipo, nosotros dijimos, ¿cómo? Si es la protagonista, ¿cómo vamos a matar a la protagonista? Y mi gran pero era el que les comentaba antes. Vamos a tener que hacer que el protagonista se enamore de otra mujer. En una teleserie me parece lo menos romántico del mundo. Las teleseries son como para soñar en el lado amoroso. Y eso me mata todas las pasiones con el protagonista, que encima va súper rápido, o sea, tener que enamorar de otra persona. No, y en este caso la protagonista estaba tan feliz de integrarse a la teleserie, incluso había rechazado un contrato con Canal 13 porque prefirió TVN, y estaba muy entusiasmada, y claro, después por la prensa también se mostró triste por la forma que... Sí, sorprendida. Oye, María José, ¿y tú supiste si alguna vez hubo alguna queja de Ángela Contreras, algún tipo de enojo con respecto a lo que pasó? Ella después de esto no volvió a aparecer públicamente nunca más. No sé bien si ella hizo un enojo, no lo tengo muy claro, pero sí sé que ella, cuando fue a grabar en las escenas con Francisco Melo, con Pancho Melo, le preguntó a él si sabía por qué era esto. Es lo que supe, o sea, ella estaba desconcertada, porque le explicaron que era un vuelco para hacer subir el rating, etcétera, pero ella que estaba desconcertada. Claro, porque es raro hacer que la teleserie suba el rating matando a la protagonista. Y teniendo a Ángela Contreras, que estaba volviendo a las teleseries, un ícono, ¿cómo no dar el gusto de matar a Ángela Contreras? Sí, era un cuestionamiento de la actriz sobre su trabajo, yo creo que por ahí lo tomó ella a lo mejor. Sí, a mí yo cuando llegué yo me acuerdo un primo mío me dijo, ¿cómo hacen esa cuestión? No te lo voy a perdonar nunca. Y yo no decía nada, yo mutis, pero uno se recibe todas esas quejas. Sí. Esto fue acompañado por una campaña promocional súper fuerte, además. Sí. Después con alguien iba a morir. Pero Exacto. Tengo entendido que no fue lo que hizo repuntar la televisión, no la repuntó. Fue un error de producción. Así que tampoco sirvió de mucho la cosa. Oye, María José, continuamos con este recorrido que estamos haciendo tan bonito por las participado. Estuviste en Esperanza, producción que gracias al aporte del Consejo Nacional de Televisión inauguró un nuevo horario para la ficción nacional, un horario diurno, a hora de almuerzo. ¿Cómo fue la experiencia de esa teleserie, pionera? Bueno, para mí yo estaba en Estados Unidos, ahí yo me había venido a vivir en Estados Unidos, entonces cuando me dicen, oye, ¿te quieres integrar a esto? Y me cuentan de qué, yo dije, ya, qué entretenido. Y sobre todo hacer me decían que este es un horario bien especial porque y me acuerdo que me lo describieron así, es un horario bien melodramático y donde los actores se quedan mirando intensamente por algunos segundos, así vamos a hacerlo. Y yo, ya, pues qué entretenido. Y la historia era de la Alejandra Cabrera y de la Larisa Contreras, y además que se había ganado este concurso, entonces fue entretenido. Y yo estaba un poquito desconectada de lo que estaba pasando con la televisión en ese momento en Chile, porque no tenía acceso, pero bueno, rápidamente me tuve que volver a reconectar y sí, el recibimiento que tuvo, si lo piensas ahora, fue un rating bajo, pero en ese momento estaban súper contentos porque de verdad había abierto una puerta, y algo que quedó hasta ahora. Si le iba mal, era como debut y despedida, pero fue bien. Entonces sí.
María José. ¿Quién iba a pensar que el día de hoy el horario diurno es el más que la visto de las teleseries? Sí, así es. Sí. María José, tú eres la guionista que en más ocasiones ha sido parte del desarrollo de teleseries diurnas, o después del horario después del almuerzo de las 3 de la tarde. ¿Es una coincidencia o te sientes cómoda escribiendo melodramas más clásicos? Chuta, sabes que no sabía que yo tenía ese. Sí, porque es Esperanza, El Regreso, Sí. Te doy la vida. Sí, verdad. María José, tienes ese récord, la guionista que más ha participado en teleseries diurnas. Soy muy dramática, parece. Y me gusta tanto el humor, me encanta el humor. Qué terrible. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho ese horario. ¿Sabes lo que me gusta del horario? Que te obliga a tener estructura dramática. Una estructura dramática clásica, que no es fácil y que muchas veces es desdeñada, así como hagamos cosas originales, sí, pero lo original no tiene que ver con no tener estructura. Estructura tienes que tener y no es fácil. Y yo creo que en ese sentido a mí me gusta obliga a tener esa estructura dramática, pero como te digo, clásica, sí, y con temas tópicos. Son temas, la mujer que sale de la cárcel, que perdimos la guagua, que la abusaron, y que se viene a vengar. Y entonces me parece entretenido. Había como además la intención de una recuperación de las teleseries de antaño, que también fue una de las cosas que me dijeron cuando cuando me invitaron a trabajar en Esperanza. Entonces me fue entretenido. Yo no veía las teleseries de antaño, pero me pareció entretenido. ¿Tú no consumías teleseries antes de ser guionista? ¿Tú no consumías teleseries antes de ser guionista? Sí, yo veía hartas teleseries, curiosamente veía hartas teleseries del Canal 13. Yo nunca trabajaba en el Canal 13, pero veía hartas teleseries del Canal 13. ¿Hay alguna que recuerdes? Y mira, me pasó en una cuestión súper divertida que yo vi una teleserie que parece que no le fue muy bien y yo era bien fanática, que se llamaba Champaña. Y me acuerdo que un día le estoy comentando esto al Arnaldo Madrid y le digo, oye, esa teleserie me gustaba y nadie la veía, y, o sea, del círculo donde yo andaba, y todos me decían, no, pero esa le va mal y no es buena, y no, y ve la otra, no sé qué era, el otro. Y el Arnaldo se reía, y yo decía, ¿qué? No lo entendía mucho por qué, y claro, porque él la había escrito. Y yo tenía harta admiración por esa teleserie. Me gustaba harto. Viste, una clásica, tenía hartos elementos clásicos esa teleserie. Sí. Y un elenco de más de 60 actores. Sí. Imagínate. Y Ahora solo una dos teleserie brasileña también. Sí, pues ahí estaban dos grandes, que era Fernando Aragón y Arnaldo Madrid, dos grandes de las teleseries. Exacto, una Y que yo importante tenía dupla. el súper placer de poder trabajar varias veces con Arnaldo. Exacto, sobre todo ¿Qué en tal este horario. Arnaldo Madrid? ¿Perdón? Lo preguntaba qué tal es el Arnaldo Madrid, que también es un guionista que ha trabajado tanto. Uf, Arnaldo, o sea, Marta a las 8. Sí. O sea, Arnaldo, ahí está el rumor de que tiene 105 años y que es un dinosaurio de las teleseries. Y muy bajo perfil. Súper bajo perfil. A mí me encanta trabajar con Arnaldo porque tiene una cabeza súper creativa. O sea, uno dice amor de mercado y ya dice, bueno, nada ¿qué va a decir Arnaldo Madrid, Fernando? Y además que es muy bueno construyendo historias, creo yo, Arnaldo. A mí me gusta mucho trabajar con él, muchísimo.
Qué bueno. Y justamente coincidieron en este horario diurno, en el regreso. Sí, en el regreso. Yo le pedí que trabajara conmigo, de hecho, porque yo claro, tú eras jefa de guiones. sí, yo había escrito con él en Destinos Cruzados. Esa fue la única vez antes que había escrito con él. Y ahí le pedí en el regreso que trabajara conmigo. En este horario diurno creaste Te doy la vida, exitosísima teleserie que recientemente fue adaptada en México, también con mucho éxito. ¿Cómo se da ese tema de las adaptaciones con los guionistas chilenos? ¿Cómo es el proceso? ¿Te contactan a ti o eso netamente lo ve el canal? No, eso lo vio el canal porque yo me fui enterando a través del mismo Arnaldo y de Hugo Morales, del tema de que lo estaban dando en México, en Estados Unidos también, acá. Y la cambiaron harto. Es totalmente distinta, las producciones, es impresionante. Y estaba hecho mucho más familiar. Nosotros teníamos una parte bien oscura cuando ya matan al malo en Te doy la vida. Todo eso voló aquí en Estados Unidos, México, porque les pareció demasiado oscuro lo que hicimos, que era bastante oscuro en realidad. Era bien oscuro que lo mataran y cómo lo mataban y por qué lo mataban. Y entonces ellos hicieron otra. Ahí en esa parte cambió, pero leí los comentarios acá y gustó harto la teleserie. Creo yo que la forma en que se hizo en Chile, a mí me gusta mucho más lo que se hizo en Chile. Lo que hizo la dirección, la producción en Chile, me parece que era mucho mejor, pienso. Pero a ti te pagaron por comprar tu idea original, ¿cierto? Sí. El guión, quizá el guión completo, no lo sabes. Nosotros cuando nos pagan derecho de autor, los libretos, entonces a todo el equipo nos pagaron, sí. Que fue... ¿Qué nos pagó? ¿Mega? Mega, sí. ¿Mega? Era de Mega, ¿no? Sí, Mega. Sí, Mega. Porque pasa otras veces en que solamente contactan al de la idea original en vez del equipo completo que estuvo adaptando esa idea. Bueno, ha sido todo un proceso eso con los guionistas. Antes no se pagaban los derechos de autor en la venta al extranjero. A partir de cierto momento empezaron a pagarse eso después de una campaña que hicimos los mismos guionistas para que se empezaran a pagar los derechos de autor. Y en esa negociación se pagaba al equipo, porque en el fondo el equipo escribe los libretos y lo que se vende son los libretos. En este caso se vendían los libretos. Otras veces se vende solamente la idea original y ahí, claro, se paga solamente la idea original. Pero los libretos, si se venden los libretos, le tienen que pagar a las 4 personas que escribieron esos libretos. No tienen autoría en esos libretos. Qué bueno saberlo. Sí, pero es algo que no es tan de toda la vida. Yo siempre cuento que Fernando Aragón murió sin recibir ni un peso por Amores de Mercado, y esa teleserie se vendió exitosamente en muchas partes del mundo. De hecho, este año se siguen haciendo versiones en otros países, entonces... Así es. En Brasil los guionistas muchas veces casi que viven de lo que venden al extranjero. Éxito. Estamos en luz de eso, pero... De hecho, falta María José como unión de los guionistas, ¿no? ¿Perdón? Ahí falta ¿qué falta? ¿Como unión de los guionistas o que los canales respeten más el trabajo? Ahora se está haciendo. Han salido leyes, allá está más orientado. Por lo menos nosotros ya nos han pagado los derechos de autor de las teleseries que han sido vendidas. Pero sí, antes fue un tema súper que no había nada estipulado, no había, entonces no se pagaba nomás. Entonces hubo que, oye, que estén en nuestros contratos. Después, oye, a los guionistas siempre decirles, revisen por favor que estén en los contratos esa cláusula, y después ya ha sido con ley. Entonces se tiene que hacer. Ha sido parte de 2 exitosas teleseries que contaron un alargue considerable. Estamos hablando de Pobre Rico e Isla Paraíso.
¿qué diferencias y similitudes viviste en ambos casos? Y lo otro también, si justifica que a un guión se le añada más capítulos de lo pensado. ¿Cómo lo tomas tú? Bueno, Pobre Rico fue como siempre dicen, el cielo y el infierno. Ahí tuvimos que hacer un alargue y creo que la idea del alargue ahí había un giro que no era muy bueno, porque pienso que el giro que daba el alargue justamente rompía el encanto que tenía la teleserie, la idea de la teleserie, que era un espacio de rico y un espacio de pobre, y se tenían que cambiar. Y en la segunda parte, claro, y en la segunda parte estaban los dos, eran ricos los dos, aunque sea no rico o lo que sea, pero los dos eran ricos. Entonces creo que se perdió el espíritu de la teleserie en la segunda parte, creo yo. Yo creo que varias personas pensaron lo mismo, porque lo refleja todo el rating. Y se notaba además el alargue. Yo creo que es importante que el alargue no se note. En Isla Paraíso el alargue siento que no se notaba. O sea, sí había un alargue y la gente sabía que había un alargue, y además la teleserie era larga, pero no cambiaba casi de tema. ¿Se entiende lo que digo? Porque en la otra siento que casi cambió de tema. En una se trataba del rico pobre y el trueque, y en el otro, en la segunda parte eran los dos ricos. Entonces había se me instaló un nuevo rico al lado. Ay, qué atroz, qué terrible. Era otra teleserie. En Isla Paraíso no cambiaba la temática, seguía lo mismo. Entonces creo que fue más asertivo lo de Isla Paraíso. ¿Y qué te parece a ti, como guionista, esto de que se extiendan las teleseries? Porque, digámoslo, ustedes crean una especie de Biblia, que ya tienen trazado el camino que va a seguir la historia hasta el final, pero después cuando le dicen, no, este camino hay que crearle 2 rotondas más, ¿qué le pasa ahí con ustedes? ¿Qué le pasa cuando se toman esas decisiones? Hay guionistas, por ejemplo, que renuncian a esos proyectos porque no quieren seguir. Sí. Bueno, yo creo que si está sabes que siempre, si te lo hacen con tiempo, a mí no me causa problema. Si es una cosa así como muy de último minuto y que finalmente traiciona la historia, me parece siempre un desacierto. Creo que es súper importante no traicionar la historia, no traicionar los personajes. Y creo que en el alargue sí me parece que está bien, que puede ser, insisto, sin que se traicione la historia, sin que se traicione los personajes. Es así de simple, porque es lo que la gente es como traicionar al espectador, creo yo. Si tú le dices, oye, ¿te gusta esta historia? Y dices, te la voy a cambiar. A ver, ¿cómo? ¿Por qué me la vas a cambiar? En pos de seguir con el asunto. Yo creo que el asunto es eso, no traicionar al público. ¿Y te gustó más o menos el trabajo que hicieron en Isla Paraíso? ¿Te gusta cómo se trabaja en Mega ahora los guionistas? Isla Paraíso ha sido la última teleserie que vimos al aire, que estuviste tú trabajando en los equipos. ¿Te gusta cómo trabaja Mega actualmente? Sí, siento que lo que pasa es que el equipo de producción y la dirección de Mega yo la conocía desde TVN, es como un grupo parecía, claro, prácticamente el mismo de TVN. Entonces yo sabía cómo trabajaba la Kena, cómo trabaja la Daniela Micheli, Pato López, la producción de antes, y sé cómo trabajan, entonces siento además que hay algo que es súper importante que tiene el equipo de producción y dirección de Mega, que saben hacer teleseries. Y eso, ¿quién puede discutir eso? Saben hacer teleseries.
y son hay está siempre, me gusta, tengo la sensación de que se están abriendo cosas, espero, y que siga así también, no sé qué va a hacer ahora, pero está todo bien incierto, pero que se está abriendo algo distinto, que me pregunto qué va a ser, y que tiene que ver con todo lo que ha pasado en Chile, súper importante, y espero que se rescate eso y que eso justamente se refleje también en las teleseries. Maravilloso. Oye, María José, hemos conversado harto, ha estado muy entretenida la entrevista, muy conversada, muy reída. Ahora vamos a hacer una ronda que siempre le hacemos a nuestro entrevistado, que es una ronda de preguntas cortitas, bien simple y bien al grano, antes de finalizar ya oficialmente la entrevista. Primero que todo, de las teleseries escritas, querida, en las que tú has trabajado, ¿cuál ha sido tu favorita? ¿Al aire? O sea, ¿o cuál es lo que más me ha gustado a mí escribir? Sí. ¿O el resultado? No, lo que más te ha gustado a ti escribir. Te doy la vida. ¿Roles que te hayan encantado escribir? La Olga Segunda. Me gustó harto, era entretenida y la Claudia lo hacía súper bien. Lo que estoy escribiendo ahora también me gusta harto, pero no te lo puedo contar. Y... y a ver, yo creo que también personajes de Pampa Ilusión. Me gustaba harto escribir personajes ahí. Quizás porque yo ahí fui entendiendo realmente cómo iba la moto, entonces... Claro. Me pareció un gran personaje Mr. Clark. Era un gran personaje. No sé si yo seguía esa historia, pero me gustaba mucho ese personaje que me pareció. Ese personaje saliendo en la cama, llevado siempre en la cama, que nunca da su brazo a torcer. Un tirano, déspota. Me parece que era un buen personaje. María José, Perfecto, ¿cuál de todas las maravilloso. teleseries en las que participaste no hubieses hecho? Amor por accidente. Yo creo que cuando cambiaron la historia, yo debía haber dicho no. Perfecto. Y de las series chilenas o teleseries chilenas en las que no participaste, que te hubiera gustado participar. Llorana, me habría encantado. Era tan desquiciada, Llorana, y tan bonita. Además, pero la Isla Paz. Fui después, pero no importa, no quería ir. Sí, Llorana, me gustaba. Sí, y era entretenido ese ¿Y hay alguna equipo. historia? ¿Y hay alguna historia en específico o temática que te gustaría abordar en teleserie o serie? Yo creo que se han abordado tantas historias, pero me gusta el tema, lo que viene ahora. Yo creo que sí, ese es un tema que me gustaría, la cosa del feminismo, el tema del fin del patriarcado, me encantaría como temática. Sí. Genial. Oye, y bueno, ya María José, estamos cerrando esta entrevista, pero antes de finalizar me gustaría obviamente preguntarte en qué estás ahora, cuáles son tus próximos proyectos, en qué otro proyecto te vamos a volver a ver escribiendo. Es una teleserie del Mega de las 3 de la tarde, que es de la autoría de la Jimena Carrera y mía. Jimena Carrera es la jefa de equipo. Y me encanta la idea de estar en esta teleserie, principalmente, o sea, de verdad yo creo que está súper entretenida, súper bonita la historia, y además que siento que la mano de la Jimena Carrera me gusta mucho lo que hace. Ella es súper, además que es súper talentosa, dramaturga, súper talentosa, con mucha experiencia también en las teleseries, y la visión que ella tiene me parece súper
interesante. Yo nunca había tenido la experiencia de estar en una teleserie completa con una jefa de equipo. Y me encanta la visión que tiene. Es una experiencia que me ha gustado mucho. Ella ha llevado súper bien la teleserie. Sí, me gusta. En eso estoy en este momento. ¿Son solo ustedes dos? No, está también Hugo Morales, que es otro grande de las teleseries. Y está Luis. Sí, ¿verdad? Amo a Hugo. Y está Luis Emilio Guzmán, que también estuvo en La Paraíso. Sí. Súper. Así que ha sido es un grupo súper talentoso, muy buen equipo. Oye, pero desde Mega no hay todavía una claridad con respecto a cuándo podríamos ver esta historia, a qué pasa más adelante. ¿No le han dicho nada a ustedes? Oye, si ustedes saben algo me cuentan, porque creo que tampoco Tenemos que esperar al final de la vuelta. Después del capítulo 1000. Porque es bien incierto lo que va a pasar, entonces llama la atención que se esté trabajando un proyecto horario diurno, pero maravilloso también, y qué bueno que María José vuelves a tu querido horario diurno. un récord. No quiere perder el récord, claro. Sí. Mantenerlo. Exacto. Qué bueno. Bueno, María José, ha sido realmente muy grato poder conversar contigo. Te hemos sacado el jugo como entrevistada, hemos conversado de diversos temas. Esperamos también que a ti te haya encantado este momento que tuvimos de conversación. Sí, un millón de gracias, muy entretenido y además que refrescante también, porque bueno, se fue a hacer una mirada Sí. hacia todo el oficio. Fue súper bonito, gracias, un millón de gracias. Igualmente. Gracias a ti, gracias a ti. María José. De verdad, ha sido muy, muy agradable. Y nosotros, bueno, ya empezamos a cerrar este querido modo teleserie, recordándoles siempre que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube, en donde pueden ir comentando todos los videos, poniendo lo que quieren ver, dando like, compartiendo, suscribiéndose. Así que estén súper conectados, porque ya sabemos que dentro de este tiempo se vienen muchas sorpresas en nuestro modo teleseries, para que estén muy atentos también. ¿Algo más que decir, chicos? ¿Algo que se les quede en el tintero? Daniel, Osval, Pablo. Si te contara. No, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por vernos. Gracias, María José. Y nos vemos en un próximo capítulo de ¡Modo Teleseries. ¡Chao, chiquillos! Chao. Hasta el próximo capítulo. Espero que les haya gustado esta entrevista. Nos vemos en la próxima. Like. Gracias. Chao.